casi 29 participantes, sí, estamos casi todos. Bueno, entonces arrancamos con la clase de hoy, que de lo que vamos a hablar es de... Y las actividades van a tener que ver con el método, lo que se llama el método estático, que se le llamaba en la práctica original de la materia, de medición del módulo de Young. Para eso preparamos una clase que está ahí en el campus. Ahora déjenme compartir pantalla. Vamos a hablar un poco primero de un poquito, no sé si teoría o cómo aparecen las expresiones de la guía esa. Yo voy a hacer como una confesión. Uno, digamos, como docente vino a la práctica, ya la hizo de estudiante, la hizo como, la repasó por arriba cuando era docente auxiliar, y a veces uno soslaya algunas cosas de las que están en la práctica. En esta etapa, cuando hicimos todo el material de la materia, empezamos a revisar todo esto, y había un montón de cosas que entraban por la ventana. Me pareció a mí que, o sea, eres un tema que da como para ver, aunque sea, no vamos a hacer ningún formuleo ni nada, ni repasar ninguna teoría, pero para saber de dónde vienen todas las expresiones que están ahí. De hecho, hay algunas expresiones en alguna de las versiones de la guía que no están bien, sobre todo la difracción, que tiene un factor 2 dando vueltas, la difracción de Fraunhofer. Pero bueno, y de paso vamos a usar esta práctica que lo que pretende hacer esta etapa de la práctica de módulo de Young es medir un desplazamiento pequeño, que es una deflexión de una barra. Y entonces usamos eso como para hablar de distintos métodos o sensores para medir eso, o distancias o posiciones. Así que de eso va la clase de hoy. Que tengo que compartir, vamos a compartir pantalla. Ok. Bueno, F5. Ahí va. Hola. Acá estamos. Esto está enorme. Bueno. Bien. Pues entonces... siempre tengo cosas que me están tapando la pantalla. Módulo Young. Ustedes, hubo una introducción a esto cuando... en la actividad que les pasamos la semana pasada, una de las dos actividades, que era, bueno, determinar el módulo de Young. Nadie habló nada de qué era el módulo de Young, pero es una cantidad que define cuál como una constante de elasticidad. Es lo más parecido a lo que uno veía con un sistema discreto, era la constante de un resorte. Acá estamos hablando de la constante de elasticidad de un material y de una pieza, digamos, con cierta geometría. Entonces hay que normalizarlo por el área, y también se normaliza esa cantidad que define cuánto se estira en función de la fuerza aplicada en la longitud relativa. Entonces, si yo tengo acá para anotar, no, bueno, no quiero anotar, sí, vamos a anotar, está bien. Entonces, si yo tengo una pieza de material que originalmente mide esto que está acá, es el largo del material, tiene una sección, en este caso es una sección cuadrada, con área, y yo aplico una fuerza en un extremo. Bueno, si el material es elástico, hasta cierto límite se va a estirar, o sea, va a aparecer un tamaño adicional, un estiramiento. En principio, si es elástico, como decía, si yo dejo de aplicar esta fuerza, esto vuelve a su condición inicial, y también funciona para la compresión. Entonces, ¿cómo se define? O en principio, ¿cuál es la definición del módulo de Young? Bueno, es la fuerza normalizada al área que estoy aplicando, dividido el desplazamiento, o sea, el estiramiento relativo. ¿Cuánto es este delta L sobre el L total? Este número que está acá. Y como para que tengan una idea de, o sea, en los materiales, por ejemplo, materiales
rígidos o que uno puede usar para construir cosas y que no se deshacen, como por ejemplo el acero. Estos números son números, bueno, uno no está acostumbrado a ver estas cosas, pero en las unidades en las que está son del orden de 10 a la 10 newton por metro cuadrado. Para que tengan una idea de qué significa eso, la vez pasada les hicimos hacer esta actividad que decía que si yo tenía un tornillo de unos 6 milímetros de diámetro, que es un tornillo típico de los que aparecen, ustedes usan en laboratorio 5 para fijar cosas, y de 25 milímetros de largo, una pulgada, y le aplico, o sea, le cuelgo de esto 100 kilos, que es una cantidad importante. La pregunta era, dado digamos, que era de hierro, o de acero, perdón, ¿cuánto se estiraba? Si hicieron esa cuenta, que es la actividad 1.2 creo que era, eso les da del orden, o debería dar del orden de unos 4 micrones. ¿Está bien? De paso, la otra parte de la actividad, bueno, de lo otro no voy a hablar, pero bueno, lo otro que decía era cuánto le puedo colgar a ese tornillo para no exceder el límite elástico. Porque bueno, si yo, obviamente, es una cosa que intuitivamente uno lo piensa, ¿no? Si yo tengo un tornillo del diámetro, de 6 milímetros de diámetro, le podré colgar alguna centena de kilos o una tonelada y resiste, pero si yo el mismo material lo afino y lo llevo a, no sé, a 1 milímetro, por más que sea el mismo material, el límite de fuerza que le voy a poder colgar obviamente va a ser más chico. Bueno, eso es lo que dice, lo que habla del límite elástico. El límite elástico dice a partir de cuándo esa deformación no va a ser reversible, va a ser permanente. Bueno, esto viene a cuento porque si yo quisiera medir, por ejemplo, con este método de colgar un peso y ver el estiramiento, la forma más directa del módulo de Young, lo que tendría que hacer en el laboratorio es tener algo sobre este tornillo, por ejemplo, algo que sea capaz de soportar 100 kilos, ser capaz de colgarle 100 kilos a la probeta, a la muestra, y al mismo tiempo medir desplazamientos por debajo de los 10 micrones. Bueno, eso para el laboratorio 4 y para un grupo de estudiantes es una tarea un poco complicada. Digo, es un esquema experimental que no es apropiado para una cosa que no sea una máquina. Se hacen este tipo de ensayos, pero con máquinas hidráulicas, donde esas fuerzas son fáciles de aplicar y se pueden aplicar fuerzas muchísimo más grandes, pero bueno, requiere todo un arreglo experimental mucho más complejo y obviamente robusto. Pero bueno, la solución a eso, o la alternativa, es medirlo de esta forma, es ver cuánto se deflecta, o sea, tomar una barra de este tipo y aplicarle un peso, o sea, un esfuerzo como de corte en un extremo, y amurarla del otro lado. Esto está fijo de un lado, en este caso, ¿no? Esto está agarrado a la pared, y yo le cuelgo algo de este lado. Entonces esto, o sea, lo que uno supone que va a pasar es que esto se va a flexionar. Y en esa flexión, si uno mira una sección del material, bueno, hay la parte de arriba, en principio, uno piensa, bueno, esto se estira y la parte de abajo se comprime. Bueno, y cuando yo libero el peso, esto se descomprime, esto se tira y vuelve a la condición de una situación horizontal. Bueno, entonces este es el esquema que vamos a usar, que se usa en el laboratorio 4 y sobre el que nosotros vamos a trabajar un poco. Y me gustaría pasar de página. Sí, ahí estamos. Bueno, entonces con este es el esquema del que decía. Tengo acá una muestra que está agarrada a la pared. Y bueno, lo que quiero hacer es ver cómo se deflecta con esta fuerza. Yo ahora voy a ir un poco más, o sea, para resolver el problema hay que agregar un montón de, bueno, obviamente las magnitudes que están acá, las típicas son cuánto mide la barra de largo, qué peso le voy a poner, y bueno, tiene mucho que ver también la forma en la cual esto se mueve. Y yo en principio lo que quiero ver es cuánto se deflecta en alguna posición. O sea, si yo consigo obtener cuál es la forma de esta curva, con un peso aplicado, bueno, yo lo que tengo es el desplazamiento de la posición de reposo, que es la horizontal, para cada uno de los puntos de la barra. O sea, para la longitud total o para alguno en el medio. Este dibujo tiene un agregado además porque, bueno, en principio yo puedo suponer, para hacer el problema más complejo, es que esto en realidad sufre también un estiramiento
total, digamos. No solo yo en el dibujo de antes, yo lo que decía, disculpen que yo vuelva, acá yo lo que estoy suponiendo es que esto se estira y esto se comprime, pero hay una línea media del material que no se estira ni se comprime. Entonces hay un largo, que es el de una línea, de la línea del medio, que queda de la misma longitud. Eso en el análisis inicial uno lo puede, en principio puede dejarlo libre y ver qué pasa, y después conservar ese grado de libertad y después eh, eventualmente eliminarlo. Toda la teoría que está atrás de esto está bajo el nombre de las ecuaciones o el formalismo de Euler-Bernoulli, donde habla de un momento flexor que tiene que ver con el módulo de Young, con un momento de inercia que ahora vamos a hablar, y con el radio de curvatura de la pieza. Bueno, y lo que dice es que este momento flexor, bueno, es la fuerza esta por la longitud, la magnitud de esto, ¿no? En cada punto está dado por esta expresión. Y acá lo que hay es directamente la curva, la curva del radio de curvatura de esta expresión. Y entonces, ahora después voy a pasar la referencia de esto, porque si quieren verlo. Entonces yo lo que puedo hacer es escribir este radio de curvatura en función de la derivada espacial de esta curva. Bueno, entonces lo único que me queda hacer es integrar esto, ¿no? Esto es la derivada segunda, 1 sobre el radio de curvatura, esto está acá de este lado, y lo que me queda es o sea, si yo reemplazo el momento flexor por esto, y lo pongo acá, yo voy a tener que la fuerza por esta cosa es el módulo de Young por el momento de inercia dividido este radio de curvatura. Y este radio de curvatura se puede aproximar, usando que el cuadrado de la derivada primera es mucho menor que 1, se puede aproximar por la derivada segunda espacial de esta cosa. La derivada segunda es como la forma, o sea, la derivada segunda de esta curvatura. Y entonces ahí lo que me queda es una ecuación diferencial. Me queda que la derivada segunda es algo proporcional a la fuerza por el largo total menos la posición en su punto. Y eso, si uno integra eso, es una integración, o sea, hay un término que es constante, pero lo tengo que integrar 2 veces, y entonces me queda x cuadrado, y hay un término que es lineal, y con el integro, hago la doble integral, me queda x cubo, sobre 3 o algo así. Entonces, esta es la expresión general en este formalismo. Hay otros un poco más sofisticados para el desplazamiento vertical de esta curva en función del peso, donde se ve que está el módulo de Young y la fuerza aplicada en un extremo. También tiene que ver con el largo total, porque obviamente si esto es más corto, el momento flexor que yo voy a hacer en total va a ser más corto. Entonces eso está dando vuelta por acá. Las aproximaciones que hay que llevan a la expresión de la guía es esa, la que yo les decía, que la longitud de la línea neutra, esta que está en el centro, no varía, entonces este delta x se anula, entonces tengo esta expresión. Esta es la expresión que está en la práctica del módulo de Young, del laboratorio 4. Y el único detalle, que bueno, yo esperé un poco, es que esto que lo llaman I es un momento de inercia, se le llama segundo momento de inercia o momento de inercia del área. No es el momento de inercia que uno veía en física 1, que tiene que ver con la masa, es una característica meramente geométrica. Es la integral sobre el área de la distancia al cuadrado respecto a un eje. Es un valor geométrico. O sea, si yo supongo que yo tengo un círculo y lo hago girar alrededor de un eje que lo está atravesando, ¿no? Es como si yo estuviera tratando de hacer girar un chupetín, pero no en el sentido de la simetría del círculo, sino agarrándolo del palito, que es un eje que le pasa por el centro. Bueno, el momento de inercia de esa figura, de un círculo, es este que está acá. Es una cuenta esa, que es pi por el diámetro al cuadrado dividido 64. Esto está todo bastante bien explicado en esta revista, que es un equivalente, se parece a lo que sería como Anales de la AFA o una American Journal of Physics, una revista brasilera de enseñanza de física. Si quieren mirarlo paso a paso, o sea, es más o menos esto, pero está más detallado, está por ahí. Bueno, entonces con este esquema,
uno ya tiene un poco la idea de que si yo tengo una vara suficientemente larga, lo que voy a poder hacer, y cuelgo un peso de un tamaño, de un valor razonable, lo que voy a poder ver es un desplazamiento del apartamiento de la posición de equilibrio que sea más o menos medible. Pero bueno, la pregunta es esa. ¿Cuánto se desplaza ese extremo libre? Si yo le cuelgo, por ejemplo, supongamos que yo le cuelgo a esta, vamos a hacer un ejemplo concreto. Si yo es una barra de acero, del mismo material que ustedes vieron que si le cuelgo 100 kilos a un tornillo de 6 milímetros de diámetro, se mueve, se estira 4 micrones, una barra de acero de 40 centímetros de largo y 5 milímetros. Es una varillita. Y yo ahora le voy a colgar 10 gramos de acá. Entonces los invito a llenar esta encuesta, que debería estar visible en la página del campus, antes de seguir para ver de qué tamaño tendría que ser o sea, cuál es el desplazamiento de esta punta. Voy a dejar de compartir esto. Y si van a la página del campus, tómense 5 minutitos. Les posté acá en el chat la Perfecto, dirección, ya así que mejor. además. Eso, el chat es la forma. Vamos a ir un ratito entonces para que vayan contestando. Son 2 preguntas. Sí, es una pregunta. Sí. Es difícil porque uno no tiene, ¿no? En general no tiene, no anda con una varilla de 5 milímetros de diámetro de acero en casa, pero alguna cosa parecida, a lo mejor uno puede pensar en una caña de pescar, es mucho más larga y mucho más flexible, menos rígida. ¿Estamos todos en clase? No lo encuentro a Álvaro Vázquez. 31 menos 5. Claro, tenemos que ser 32, ¿no? 30, 27 y 5, 32. Claro, 32. No sé si Nicole o Patricio saben algo de Álvaro. Che, el formulario no está hecho en la carpeta compartida, ¿no? Está hecho en una tuya, ¿no? Para ver los No. resultados. Eso Creo que los puedes ver solo se puede vos. compartir esto. ¿No lo puedo compartir? Sí, debería poder, ¿no? Add collaborators. Nico. Yo. Sí, no tengo. Ahora, Cristian, te puedo compartir. No tengo tu dirección de Gmail. Igual, nada más para chusmear, la verdad, igual podemos compartir Sí, los sí, resultados. sí. Agustín dice, la deformación va como 1 sobre E y E es re grande, así que asumo que es re poco. Re poco. Claro, pero que sí.
Pero fíjate que también está el diámetro a la cuarta, y el diámetro también es chiquito, en metros, ¿no? Porque 1 sobre digo, E es re grande en metros. Y entonces si yo llevo los 5 milímetros a metros y lo elevo a la cuarta, también es chico. Sí te tenía, en algún lado te tenía, Nico. No sé por qué no me aparecía. ¿Tengo tiempo de ir a hacerme un café? Y ya hay 16 respuestas. Ya entonces no. Sí, me dicen. Están haciendo la cuenta. Bueno, la idea no era hacer la cuenta, pero está todo bien. Andás si me querés hacer un café y volver. No, me puedo aguantar. Todavía Hacemos no una tengo. pausa en 15 más o 20, si no, Dale, en dale. algún momento. Sí, cuando arrancamos con los. No terminamos con los instrumentos y eso, con los métodos de medición. Bueno, 20 respuestas. Punto y coma, Bueno, aunque no respondió en broma. ¿Querés que sí, comparta no había que hacer la cuenta. Claro, Pero, está bueno pero que bueno, aprendan a no hacer sí, la cuenta, ¿no? O sea, lo- quiero hacer un punto sobre eso. Digo, es no sé si decir problema, pero una deformación profesional exacta fuerte. Aprender a no hacer la cuenta está bueno. La cuenta es importante, pero ganar intuición sin la cuenta es fundamental. Bueno, ¿querés que comparta los resultados, Richie? Así que como se ven. dale, sí. Sí, ¿Querés compartir vos? Sí, sí, comparto dale. yo y después seguís compartiendo Sí, vos. Ahí va. dale. Bueno, se divide. Definitivamente con Cristina era peor, sí. Sí. Es complejo, una buena cantidad, pero los que se la jugaron Sí. por algún tamaño fue 5,6 micrones, la mayoría. 56 En el otro micrones también, le ¿eh? sigue, y después le sigue uno con 56 milímetros. Y si miramos de verdad, se divide más o menos entre 35 micrones y 3,5 micrones. Sí, Y los después 3,5 micrones se parecen a la deflexión, es la magnitud del cómo se estiraba el tornillo. Así que alguien habrá dicho, bueno, yo hago esto para que sea igual que el tornillo. No es mala esa. Eh, de todas maneras, igual la expresión es complicada, ¿no? O sea, uno lo que puede hacer es ir a la expresión esa y decir que el largo total, ahora después la miramos un poco, eh, bueno, es el largo al cubo, es medio metro, y tiene, o sea, tiene que dividir por la fuerza, y aparece, el tema es que aparece ese diámetro a la cuarta de 64, que es bastante complicado de tener en cuenta. Bueno, la idea de esto es que, o sea, es una expresión medio complicada. Algún tipo de cuenta con orden de magnitud había que poner, por lo menos escribir en esa fórmula los órdenes de magnitud, o sea, las dimensiones. Si son, algunas cosas son en unidades si están en milímetros, si son milésimas de metro, centésimas de metro, ese tipo de cosas, como para saber por dónde anda rumbeado. Bueno, la respuesta correcta es del orden de 350 micrones. Yo voy a compartir esto, sigo compartiendo.
Y ahí Que quiere estamos. decir que solo 12,5% le pegó a la respuesta, ¿no? Nada más. Sí, la mayoría pensó que era una cosa mucho más chica. Pero bueno, la idea entonces, o sea, este esquema permite medir, fíjense que son 10 gramos nada más que lo que estoy colgando de un extremo, permite medir desplazamientos un poco más razonables, más fáciles de medir que esos 4 micrones, con, digamos, cosas mucho menos demandantes para todo el sistema mecánico. Eso lo voy a poner acá. La respuesta correcta, aproximadamente 350 micrones. Eso es lo que se desplaza el extremo. Fíjense que si yo, en esta expresión, está en función de la posición, ¿no? X representa la posición que está, que es el 0 es donde está murado la pared, y X igual a L es el largo, es en la punta, en el extremo. Entonces, si yo pongo X igual a L, esto me queda algo así como L cubo menos L cubo sobre 3, entonces es un L al cubo. Y acá yo puedo eliminar este 2 y este 3 con puedo sacarlo un poco con el 64 y el 3, acá que me queda 2 por 3 por pi, y arriba me queda un 64. Bueno, uno puede ir bajando números. Igual probablemente es fácil con estas magnitudes y con números a la cuarta errarle en un orden. Bueno, entonces la pregunta, acá está la expresión, digamos, despejada y digamos, con todos los números que uno quería, con las magnitudes directamente de los datos. Que son 64, la masa por la fuerza de gravedad, por el diámetro, dividido el diámetro a la cuarta, por el largo al cubo. Y acá está el módulo de diámetro. ¿Cómo mido esta flexión sin perturbar demasiado el sistema? Porque es un sistema delicado, ¿no? Si yo le aplico 10 gramos, que es poquito, es bastante poco, esto se desplaza a 350 micrones. Si yo toco esto, bueno, ¿cuán seguro voy a estar de que no le estoy agregando peso, o no estoy ayudando, no estoy como eliminando pesos, no estoy haciendo una fuerza para arriba como para eliminar eso? Yo recién dije medio ingenuamente, digamos, bueno, 350 micrones es más fácil de medir que 4 micrones. Bueno, a lo mejor no sé, depende mucho de cuál es el sistema que yo tengo para medir. Si yo tengo, no sé, si uso un interferómetro y estoy contando franjas, bueno, a lo mejor 350 franjas son muchas para contar franjas, y 4 micrones, o sea, cada franja es un micrón, y contar 4 franjas de luz de un micrón de longitud de onda, o algo así, es más fácil. Depende mucho del sistema que yo tengo para medir. Hay sistemas que son muy, muy precisos, pero les cuesta medir distancias largas. Entonces, antes de ver cómo vamos a hacer nosotros, vamos a hacer un repasito que va a quedar acá en la clase, de qué tipo de los sensores de distancia más comunes o más usuales que uno puede encontrar dando vuelta, digamos, hablando comercialmente, ¿no? Siempre uno se puede armar algo. Más allá de la cinta métrica y eso, ¿no? Entonces, sensores en general de distancia y de longitud, de distancias relativas o de posiciones también. Uno puede decir, es una cosa que yo, digamos, una herramienta que se ya mueve de a 1 micrón. Bueno, yo quiero ser capaz de registrar movimientos de 1 micrón. Entonces empezamos con los primeros que están en esta lista, es bueno, sensores capacitivos. ¿Cómo es que funcionan? Bueno, ustedes se acuerdan de física 3, un capacitor, la capacidad de un capacitor depende de los materiales que están entre las dos placas y de la distancia. Entonces, si yo tengo, mi sensor está fabricado con una sola placa y uso el objeto al cual me estoy acercando como la segunda placa, y mido la capacidad generada por la diferencia de distancia, bueno, yo tengo ahí una medida que es proporcional a la inversa de la distancia, ¿no? La distancia va como 1 sobre la capacidad digamos, del objeto ese que yo estoy generando. Y en general estas cosas no se miden en DC, sino que se aplica una frecuencia alta, entonces la impedancia que produce este capacitor es grande, porque va con 1 sobre omega C.
y entonces yo puedo, de esa forma puedo medir capacidad. Tiene un rango, obviamente, yo no puedo ni acercarme mucho ni alejarme mucho, porque entonces esa capacidad empieza a ser muy chica. Pero la resolución, bueno, es bastante buena, anda por los 20 nanómetros, depende mucho de cuál es el ruido eléctrico que yo tenga, porque en definitiva la gracia que tiene este sensor es que es muy fácilmente adaptable a un sistema, a un circuito eléctrico. Que eso es una cosa que siempre uno trata de buscar. Ahora, ¿no? Porque eso lo puedo fácilmente llevar esa medición puede ir inmediatamente a un sistema de digitalización. Bueno, sí, son lineales y lo bueno es que no hay contacto físico entre las superficies y de hecho una de las superficies puede estar adentro estanca, digamos. Sirven para ambientes que son medio hostiles, porque yo puedo tener la parte eléctrica, toda la mitad del capacitor metida dentro de un encapsulado de plástico, de algo así, y digamos lo que puedo medir es la distancia a una superficie de un líquido corrosivo o algo de ese estilo, sin necesidad de tocar. Algunos sensores de estacionamiento o de proximidad, digamos, no de estacionamiento, de proximidad en sistemas así, en ambientes medio mugrosos, usan estos sensores capacitivos. El otro que está acá, que es uno que también es directamente eléctrico, es uno que se llama, bueno, LVDT, se llama el objeto, y es la sigla de Linear Variable Differential Transformer. Es un transformador eléctrico que tiene que sus bobinados están puestos medio de esta forma, como cruzados. Yo tengo un bobinado primario que induce bueno, un campo magnético en una barra que está en el medio, y la barra esa, tengo los dos del secundario, donde se induciría una fuerza electromagnética que es en el secundario, están, bueno, uno al lado del otro lado, o sea, bobinados sobre este mismo núcleo, pero en contrafase. Entonces, si este núcleo se mueve, esta tira que está acá, que es un material que uno tiene que poner pegado o solidario a lo que yo quiero ver cuánto se desplaza, se mueve para un lado o para el otro. Entonces, si esta cosa está, por ejemplo, acá, si se desplazó hacia este lado, el bobinado que va a tener campo, o sea, que va a inducir campo, es este, porque este quedó fuera del núcleo. El núcleo quedó desplazado para el lado, para la izquierda. Y entonces voy a tener una señal que tiene un signo. Ahora, si yo esto, en vez de desplazarse para este lado, se fue para el otro, o sea, está acá, bueno, digamos, ahora el bobinado que funciona, que induce una fuerza electromagnética, es este que está de este lado. Y entonces esto cambia de signo. O sea, este arreglo de los dos bobinados está como digamos, la fuerza electromotriz de uno se opone a la del otro. Entonces, si esta barra está exactamente en el centro, lo que yo obtengo como voltaje entre estas dos puntas es 0. Si se desplaza para un lado o para el otro, tengo un valor positivo o negativo. Es un instrumento, parece medio como, bueno, está bien, ¿sí? Se usa un montón, son re comunes, son muy, digamos, de nuevo, el mecanismo es muy simple, es un núcleo de hierro que se mueve dentro de un encapsulado que tiene dos bobinados. Eso se puede poner en ambientes que son, digamos, de vibraciones, de suciedad, digamos, depende cómo sea el envase de esto, se aguantan, no sé por qué hay una flecha que rueda, aguantan ambientes hostiles y tienen muy buen, o sea, el rango es bueno, o sea, yo puedo moverme entre 1 milímetro y 300 milímetros, dependiendo del caso, o sea, yo puedo seleccionar el rango del medidor según la necesidad que yo tenga. Tiene una sensibilidad muy buena, está hecha en milivolts por volt por milímetro. Esto tiene que ver con cuánto voltaje lo estoy, por eso es esta cosa rara, con cuánto voltaje lo estoy alimentando. Pero requiere contacto físico. Este objeto se tiene que mover solidario con lo que está pegado. Entonces, si yo quiero moverla a una frecuencia muy rápida, lo que yo estoy moviendo, bueno, también voy a tener que mover este núcleo, y entonces no es para cosas muy sutiles, porque esto tiene una masa, entonces no voy a poder moverla tan rápido. Pasamos a la siguiente parte. Estos no requieren contacto y son un poco más modernos, tienen que ver con otras tecnologías.
Esto es una cosa que se usa mucho, el nombre, hay un montón de sistemas, pero todos caen bajo la categoría de telémetro láser. Y lo que mide es, bueno, eso, justamente el tiempo de vuelo de la luz. Este esquema parece bidimensional, pero en esta dimensión está el tiempo. En realidad es un objeto o sea, es un emisor que manda un pulso, o un patrón de pulsos, al objeto que yo quiero medir, y a partir de que lanza digamos, el tren de pulsos se empieza a contar tiempo. Cuando tiene una ventana de emisión y una ventana de recepción. Cuando, cuando recibe luz, que es la que viene se refleja en el objeto, para de contar y digamos, a partir del tiempo, usando la expresión esta de la velocidad de la luz, mide una distancia, de una distancia. Este es un telémetro militar, tiene una ventana, una de estas dos, creo que esta es el telescopio, en uno emite un pulso láser, que puede ser un pulso láser dañino incluso para la vista, porque permite medir distancias de varios kilómetros, o sea que es potente. Y tiene una otra ventana que es de recepción. Es un fotodiodo o algún detector eléctrico que detecta un flanco de subida, que es la luz que refleja. El blanco puede ser reflectante o no tanto. Lo único que necesita es un poco de luz difusa que sea suficiente como para que llegue al detector. Históricamente estos eran los objetos, sobre todo para aplicaciones militares o de campo, o sea, para obra civil, en rutas, pero bueno, últimamente aparecieron estas cosas, o sea, son de mano, ¿no? Tienen un lasercito emisor no es un LED, es un láser típico de comunicaciones, y hay una electrónica muy rápida, que viene probablemente de todos los desarrollos de telecomunicaciones, que permite medir con precisión de milímetros. Eso es interesante, o sea, milímetros traducidos a tiempo, con la proporcionalidad de la velocidad de propagación de la luz, son tiempos muy cortos. Yo puedo, o sea, lo que tiene es una resolución temporal, el medidor, muy buena. Esas cosas se fueron haciendo cada vez más estándar, o cosas que determinan tiempos a velocidad, digamos, con anchos de banda de gigahertz, entonces yo puedo medir distancias con resolución del milímetro. Esto es un metro, es el equivalente moderno de un metro. De una cinta métrica, ¿no? Basado en el mismo concepto del tiempo de ida y vuelta, están estas cosas, que acá, o sea, yo puse una de Arduino, pero sirven para otro tipo de aplicaciones. Son emisores de ultrasonido, que mandan un pulso de sonido o de ultrasonido, un chasquidito de algunos cientos o decenas de kilohertz, y registran con un sistema equivalente, que es un micrófono piezoeléctrico, miden o sea, registran la llegada. Acá la velocidad no es la velocidad de la luz, obviamente, es la velocidad del sonido. Y la electrónica es un poco más lenta, porque toda la construcción de los pulsos y todo ese tipo de cosas, y los flancos son un poco más lentos. O sea, no es tan fácil hacer flancos de subida y de bajada que tengan esa resolución. Andan por los milímetros. Y puede llegar hasta los 40 metros. Eso dependiendo de la calidad de la potencia que tenga el pulso eléctrico. Bueno, y vamos a cosas un poco más exóticas ahora. Y estas son cosas que permiten resoluciones muy bajas. Una es lo que se llama un encoder, ¿no? Es una rueda, puede ser una rueda o puede ser una tira, con un montón de ventanitas. Y pueden ser ventanas simples o patrones de ventanas más complicadas. Es como la rueda de un mouse, ¿no? O sea, cada vez que pasa, hay un emisor y un receptor de un lado y del otro, de luz. Y cada vez que la rueda interrumpe eso, en una señal, digamos, alguien que esté midiendo todo el tiempo la luz, se ve como un pulsito. Es como si yo pusiera la mano delante interrumpiendo la luz entre el LED y el fotosensor. Entonces yo lo que veo son pulsitos. Y acá, y bueno, lo que tiene atrás es lo que dice acá, es un circuito que acondiciona un poco la señal, porque esto puede ser medio lento o la forma no puede ser muy buena, pero tengo un circuito que arma un poco la señal, define flancos, binariza si se quiere, para hablar en el lenguaje que usábamos la vez pasada, la señal, y entonces cuenta flancos.
Esta rueda tiene, si la ven acá, esto es un circuito eléctrico, estas pines están separados unos 2,5 milímetros. Esto es una cosa, o sea, es delicada, pero de milímetros y medio. Pero yo lo que puedo hacer, una cosa que se puede hacer es armar una de estas tiras iguales en el diámetro interno, creo que acá hay una, con un paso mucho más fino, o incluso armarla con un ligero desfasaje. O sea, la misma frecuencia espacial que tienen estos, pero corrida un poco. Entonces, si yo estoy mirando esas tres señales dando vuelta, puedo tener una medida mucho más precisa de la posición y una medida de la dirección de giro. Porque si ya, o sea, digamos, si están desfasadas un cuarto de periodo y veo primero el de arriba y después el de abajo, bueno, sé que está yendo para un lado. Y si yo veo primero el de abajo y después el de arriba, bueno, sé que invirtió el giro. Bueno, estas cosas yo las puedo fabricar, todo lo grandes que quiera. Puedo tener una tira, o sea, puedo tener un círculo, puedo tener una tira lineal que mida 1 centímetro o puede ser hasta 1 metro, con resoluciones de este orden, hasta un par de nanómetros. Ahora vamos a volver un poco sobre eso. Y después, esto es para instrumentos, por ejemplo, para tornos de control numérico o ese tipo de cosas. Para, digamos, una impresora de chorro de tinta o las de matriz de puntos o ese tipo de cosas funcionan, o sea, tienen un encoder de este tipo, el que dice, bueno, yo necesito saber dónde estoy. Giro una rueda o me muevo longitudinalmente, pero necesito saber, tengo que contar pulsitos para ver dónde estoy en la hoja, si quiere. Si yo quiero medir, que esto es el objeto para medir, para calibrar estándares, para calibrar objetos, es decir, esto mide tantos milímetros más o menos, algunos unos pocos nanómetros, lo que se usa es un interferómetro. Se llama Gauge Block Interferómetro, es el nombre del instrumento, que es un instrumento, es una cosa muy sofisticada, que tienen institutos de metrología y ese tipo de cosas. Lo que tengo es un interferómetro de Michelson, por ejemplo, con una fuente de luz láser que viene de este lado, y tiene un brazo de referencia y un brazo con la muestra. Y en la muestra la gracia es que yo tenga, bueno, y acá genera un patrón de franja. Y como la idea es que la muestra no ocupe todo esto, entonces yo tengo reflexión, voy a tener en el plano de la interferencia, voy a tener las franjas de esta superficie y las franjas de esta. Entonces yo puedo contar franjas, todas las franjas que hay diferencia entre acá y acá, con el patrón de difracción que me genera la referencia, ver cuál es la longitud de esto. ¿Con qué precisión? Con la precisión de la fracción de franja interferométrica que está puesta cada, si es un Michelson, es la mitad de la longitud de onda, o sea, unos pocos nanómetros, unas pocas centenas de nanómetros, me da. Pero esto no solo cuenta franjas, él puede averiguar cuál es la fase. Entonces, con un poco de matemática sobre ustedes a ojo pueden contar franjas, pero por ejemplo, contar un octavo de franja a ojo no es tan fácil, pero si yo ajusto eso con una senoidal, yo más o menos sé cuál es la fase. Bueno, pero tengo unas resoluciones o sea, del orden de los nanómetros. ¿Cuál es la diferencia entre esto, que es un sistema muy sofisticado y carísimo, con esto, que es una ruedita bastante simple y que aparentemente mide mejor? Bueno, la diferencia de esto es que esto es trazable. O sea, mi referencia acá es nula. O sea, yo fabriqué una rueda y dije o una tira, y dije que digamos, cada ventanita tenía 1 micrón. Si eso se estiró con la temperatura, o se comprimió, o se deformó, bueno, yo voy a estar midiendo mal, porque eso no mide más lo que yo quería, o sea, deja de ser preciso. En este caso, la referencia o el estándar, o sea, el patrón lo está dando la longitud de onda de un láser que yo puedo fijar a una referencia, casi exagerando, yo lo puedo fijar a una referencia atómica, una cosa que sea invariante casi universalmente. Entonces, en este caso, la trazabilidad, o sea, la exactitud que va a tener esta medida es muchísimo más grande que esta. Eso es el uso que yo le quiero dar. Si yo lo que quiero hacer es, bueno, es armar no sé, fabricar una pieza que tenga unos micrones digamos, de precisión o de tolerancia, voy a usar esto. Yo quiero darle a un tipo que va a usar un bloque como un bloque de vidrio, de cristal,
como estándar de longitud de 5 milímetros, y le quiero decir que eso tiene más o menos, no sé, 30 micrones o 30 nanómetros, necesito que la medida sea, digamos, sea trazable. O sea, que yo pueda decir, o sea, que sepa bien cuál es la regla que yo estoy usando para eso. La mejor regla que hay hasta ahora es la atómica. Digamos, es la que la longitud de onda del láser la puedo atar a eso. Bueno, y esto es probablemente lo que ustedes conozcan, los instrumentos manuales más precisos que andan dando vueltas, que son el calibre, ya lo estuvimos mirando un poco con el ojo, en las clases anteriores con la resolución de las imágenes, y con determinación de escalas. Este sistema es muy ingenioso, que se llama escala Vernier, que tiene, bueno, una escala en milímetros y con una diferencia de una fraccionaria con eso, y entonces es capaz de medir eh, con precisión fracciones de milímetro. Típicamente los calibres tienen este tipo de resolución. 20 micrones es la resolución que tiene un calibre. Y después está esto, que es como un primo hermano del calibre, que funciona, es lo que se llama un micrómetro. Tiene una rueda, que este tornillo tiene una rosca que avanza medio milímetro por vuelta, y entonces acá yo tengo los medios milímetros, pero también tengo cada vuelta dividida en 50, entonces puedo estar en las decenas de micrones de resolución. Es un instrumento manual, ¿no? Eventualmente uno puede con esto también ponerle en un encoder y transformarlo en algo electrónico. Bueno, y otro método que es ahora común es este tipo de cosas que se llaman Machine Vision en genérico, que es, bueno, usar algún tipo de cámara de formación de imágenes y un software muy adaptado al problema particular para obtener dimensiones de objetos. Dependiendo de cuál es la calidad de la cámara, depende mucho de cuál es el sistema óptico que yo estoy poniendo acá. O sea, esto es muy genérico, pero en principio las resoluciones que yo tengo, que yo puedo obtener, son más o menos de 1/500 del tamaño total de la imagen. Entonces, si yo soy capaz de hacer una buena imagen de algo muy chico, entonces voy a tener una resolución de 1 en 500 de eso. Bueno, y entonces vamos a hacer un corte ahora, y acá está propuesta la siguiente actividad para la clase que viene, para el miércoles, que es elegir alguna de estas, bueno, elegir no, porque son 13, así que cada grupo toma la del número de grupo que corresponde, y comentar un poco digamos, cuál sería un sistema o un sensor que sería adecuado para medir esas cosas. Probablemente no haya una única respuesta correcta, y la idea es que charlen un poco cómo es el problema y cuáles serían las posibles herramientas, dentro de las que yo mencioné, o si se les ocurre alguna otra más. Es una actividad corta, pero para discutir un poco estos órdenes de magnitud. Bien, entonces ahora cortamos, hacemos un intervalo, y después seguimos un rato más con la actividad puntual, que es la propuesta de la práctica de módulo de Young. ¿Les parece? Usa detección, ahí hay preguntas. Sí, usa detección de bordes, exactamente. Quedó una pregunta de arriba de Juan Guerrieri, que decía, buscando sobre el límite elástico, leí que se calcula aproximadamente como la fuerza que le hace un delta L que sea del orden del 0.2% de la longitud. Después dice, ¿esta relación vale si la fuerza es en otra dirección? O sea, como en el caso en el que la barra se tuerce. Yo no, Claramente, no creo, o sea, no. si te moves un 0.2% lateralmente, no. Digo, estás hablando de que una cosa se estire, el estiramiento relativo de un pedazo de material sea 0.2%. Claro, tendrías que ver cuál es la curvatura que te da estirar la parte externa a un 0.2% de largo y acumular todo eso. Pregunta, sí, o sea, es un poco más complicado para este caso.
De todas maneras, el ejemplo, o sea, pero el ejemplo no, el formalismo que está escrito ahí, la expresión final, desprecia un montón o sea, desprecia un par de cosas, ¿no? Hay una que desprecia que es el valor de la derivada primera, respecto que dice que es muy chica. Entonces yo no puedo, o sea, esa cuenta no la puedo hacer para una varilla que yo la giro, digamos, la transformo en un círculo. O sea, eso, o sea, sí lo puedo hacer y puede ser que el mecanismo sea, el sistema siga siendo elástico, pero no puedo usar las expresiones que están ahí. ¿Qué pasó con esto? Acá estamos. Creo que es así. No parece ser así. Alto F5, ¿cómo es? Sáquenme esta ventana de acá. Ya va, ¿eh? El abuelo. Ah, así. Ahí está. Bueno, esta es la actividad propuesta para esto, para discutir un poco estos sensores. Y ahora vamos a mirar un poco ya el mecanismo que usamos, que se usa en la práctica. Que, digamos, los datos que tenemos están sacados con ese método. Que es un poco, mirando esta tabla, tendría que ser un poco entre Machine Vision y alguna cosa interferométrica. Entonces, bueno, acá, no sé, ¿por qué la barra esta quedó así? Este cilindro que está acá, color madera, sería la varilla, que yo estoy, que en algún extremo está agarrada a la pared, y la flexión es suficientemente pequeña como para que en este dibujito no tenga necesidad de dibujar la curvatura, sino que esto se desplaza. Entonces, así es como se hace en esta práctica. Lo que uno arma en el laboratorio es una hoja de gileta, un filo que está pegado a la barra, y hay otro filo, que o sea, es la parte más compleja de armar esto, que está fijo a la mesa. Y entonces entre los dos se hace una separación mínima como para que haya una rendija que difracte luz de un láser que está armado ahí sobre la mesa. Entonces uno hace incidir el láser sobre esa rendija, monta esto de una cierta forma como para que acá quede una cierta rendija, y entonces esto, en reposo, o en equilibrio, digamos, sin tener peso agregado en el extremo, supongamos que este que está acá abajo es el extremo donde se agrega peso, de acá, esto genera un patrón de difracción, que si yo estoy suficientemente lejos o con alguna condición, es el patrón de difracción de Fraunhofer de una rendija. Es lo mismo que es lo mismo que vieron en Laboratorio 2. Entonces, si yo cuelgo peso del extremo, esto, digamos, la varilla se deforma, y en el punto donde, digamos, si yo tengo en aquel extremo agarrado a la pared, y ese pasa a ser mi origen de coordenadas, esto en este sentido, disculpen la calidad, que no tengo la tabletita, esta es la coordenada X, en esta dirección, en este punto, donde está agarrada la varilla, esto sería la deflexión en el punto X, para una varilla de un largo total L, que está ahí. Entonces, si yo esto borrar todo, borrar. Entonces, si yo le agrego un peso en el extremo, esto se desplaza para arriba o para abajo, bueno, obviamente para abajo, y aparece, o sea, el patrón de difracción se deforma, ¿no? Si se agranda la rendija, el patrón de difracción se comprime. Entonces, a medida, cómo funciona la práctica, yo voy agregando pesos sobre un extremo y voy tomando imágenes, capturas, o sea, voy registrando cuál es el patrón de difracción. Para cada peso corresponde un patrón de difracción distinto. A mayor peso, las franjas van a estar más pegadas, ¿no? Pues va con la inversa de la separación entre rendijas. Entonces, poniendo números acá, digamos, hace un pasticho entre dibujo medio con perspectiva y en el plano, pero yo lo que tengo es dado una separación entre rendijas y una distancia de las rendijas digamos, a la pared o digamos, a la pantalla donde yo voy a medir. Si yo estoy en esta condición, que es la condición de Fraunhofer, dada por
el tamaño de la rendija y las dimensiones del problema, o sea, la longitud de onda de la fuente de luz y la distancia de la pared, lo que voy a obtener es un patrón equivalente, o sea, el patrón de difracción de Fraunhofer de una rendija cuadrada, que es este que está acá. Es un seno de x sobre x. Z acá es la coordenada sobre la pared. Bueno, y entonces el método consiste en obtener, o sea, de acá, si yo, lo que yo obtengo como dato experimental son patrones de difracción, y de esos patrones de difracción, rendijas. Perdón, sí, digamos, distancias entre máximos y mínimos. De estos patrones yo puedo ir para atrás y obtener el valor del tamaño de la rendija correspondiente a cada patrón. Y ese, digamos, esta diferencia de los tamaños de rendija respecto de la posición en reposo son las distintas deflexiones o deformaciones en función del peso. ¿Sí? Esa es la idea de digamos, de esta parte de la práctica. ¿Cómo uno puede mirar esto? O sea, si yo tengo digamos, la expresión del patrón de difracción que uno espera, que es esta cosa que está acá, y bueno, entonces puedo mirar cuál es la distancia, la diferencia entre mínimos. La diferencia entre máximos siempre es complicada, ¿no? Porque es cierto que acá arriba tengo una función armónica, entonces la diferencia entre máximos y mínimos de la función armónica del seno este es la misma, pero como lo estoy modulando con una función 1 sobre, digamos, con esto, los máximos no tienen por qué estar en el mismo lugar, ¿no? De hecho, los máximos van a estar corridos, porque yo estoy multiplicando por algo, no es un seno, esto es un seno de x sobre x. Entonces, con los ceros, yo me aseguro que estoy en la misma condición. Los ceros de esta expresión son fáciles de hallar, que son directamente donde el argumento del seno es múltiplo de pi. Múltiplo entero de pi. En pi, 2pi, bueno, salvo en el origen, ¿no? Que tiene la singularidad esa de que acá no es 1, no es 0. Y entonces la diferencia entre estas posiciones, que es donde esta cosa que está acá adentro es un múltiplo entero de pi, que es la posición entre estas dos, Zn más 1, Zn, es directamente d por lambda sobre a, es esto que está acá, ¿no? Es donde este argumento, o sea, este argumento vale un número entero, o sea, 1. ¿Está bien? A partir de las posiciones, entonces, o sea, de esta separación, si yo obtengo la interfranja, llamemos la interfranja esto que llamamos delta z, si yo sé la distancia a la pared y sé la longitud de onda del láser, puedo obtener el tamaño de la rendija que generó ese patrón. Bien, entonces esto nos pasó un poco por alto, pero la actividad 2.1, que estaba al principio, es hacer la misma cuenta que trataban de hacer con la cabeza, o alguien la quiso hacer en el papel para la encuesta. Que son dos cuentas que les van a servir para procesar los datos. La primera es cuánto se deflecta, o sea, calcular el módulo, o sea, sí, perdón, calcular cuánto se deflecta una varilla de un tamaño fijo a partir sabiendo su módulo de Young y el peso que le cuelgo, y la otra es cuánto vale esa deflexión en función de la diferencia entre máximos. ¿Está bien? Estamos diciendo, ¿cuándo se deforma el extremo de la barra? Estimar la distancia necesaria a la pantalla para estar en la condición de Fraunhofer. ¿Y cuál es la distancia entre franjas, o los mínimos de intensidad? Eso es lo que está propuesto acá. Lo pueden hacer, por ejemplo, para el caso del ejemplo específico que hablamos en la actividad 2.1. Y entonces, bueno, eso es el trasfondo, digamos, si se quiere, de teoría y de herramientas que uno va a usar para esta práctica. Fíjense, o sea, la idea, la forma de medir esto, que es la que ustedes no van a medir nada, lamentablemente, en estas circunstancias, pero la forma en la que se registraron los datos es tomando imágenes o fotos del patrón de difracción, de este patrón que está acá. Una cosa que hay que notar es la diferencia, ¿no? de intensidades, o sea, graficando con precisión de 32 bits o con doble precisión de los programas no hay ningún problema. Esto
es muy alto comparado con el contraste que hay entre este máximo y el primer máximo útil, digamos, para identificar estos máximos, es bastante grande. Y la cosa empeora si yo estoy buscando estos máximos. Entonces, eso es una cosa que va a haber que tener en cuenta. ¿Cuál es la forma ideal de tomar una imagen? Porque esta diferencia es grande. Yo en la cámara de fotos no tengo infinito, no tengo un rango y una resolución infinita, ni continua, ni nada. Ustedes vieron que todas las imágenes JPG están digitalizadas, o sea, en 8 bits. O sea que toda esta diferencia van a ser 256 niveles. Y voy a tener un poco de ruido. De eso vamos a hablar un poquitito ahora. Bueno, la pausa la hicimos antes. Entonces, bueno, en la página del campus está la actividad, que es la última, que es la que corresponde a hacer el trabajo del informe, que tienen, bueno, son cuatro grupos de datos. Hay tres grupos de datos que corresponden acá está escrito, a una barra de latón. En cada uno de ellos tendrá un descriptor donde están las características del material, o sea, lo que uno mediría antes, ¿no? Cuál es el diámetro, el largo, etcétera, con qué luz del láser se obtuvo, etcétera. Y hay una que tiene datos para una barra de acero. Esto lo hicimos bien al principio de cuando estamos preparando la materia, con un espíritu un poco, digamos, de que ustedes miren un poco antes del zambullirse y hacerlo, a medir o a procesar datos. Hay 3 grupos de datos para esta barra de latón, pero solo uno de ellos tiene información necesaria como para obtener los datos, o para obtenerlos correctamente. Entonces, la sugerencia es, antes de tirarse a abrir una imagen y a encontrar la diferencia entre franjas y calcular los píxeles, fíjense si en el grupo de datos está todo lo que ustedes necesitan. ¿Está bien? Si tienen dudas sobre eso, es para que ustedes no bajen la cabeza así como una bestia de tiro y se pongan a mirar imágenes. Si tienen alguna duda, consúltennos. ¿Está bien? Sobre cuál es el que corresponde usar, si está bien van a usar el set de verde o el rojo o el azul. ¿Está bien? Lo que quería hacer ahora es mostrar un poco, volver un poco al procesamiento de imágenes, pero no mirando, no centrados en el tipo de rutinas que estamos haciendo, sino cómo uno podría, cuáles imágenes sirven y cuáles no, digamos, cómo uno puede tomar muy bien imágenes para hacer lo que uno quiere hacer. Es un poco, no sé, parece un poco ocioso en este caso porque yo no voy a tomar las imágenes en este laboratorio, pero viene bien un poco a futuro. Voy a dejar de compartir esto. Y, perdón, lo que tenía que hacer era compartir. Sí, compartir esto así. Voy a compartir. Esto es, bueno, es un MATLAB. Déjenme mirar la página acá. Fíjense, están viendo esto es el campus, ¿no? Hay una serie de archivitos, que son estos que se llaman capturas, que son 4 imágenes casi iguales, de nuevo, del calibre, que era lo único que tenía en casa con un poco de estructura. Pero vamos a mirarlas un segundo. Voy a, con el... Están acá. Vamos a empezar por la 1. Si esto me responde. Sí. ¿Se ve esto? Uno que me diga que sí. Genial. Te digo yo que sí. Sí, está bien. Bueno, es como una especie de close-up del calibre. Ahora, yo puedo, depende de qué condiciones de iluminación tengo. El calibre no es un objeto que es brillante por sí mismo, o sea, recibe, o sea, la luz digamos, lo que yo tengo acá depende de la luz externa, no es un láser ni nada de eso. Entonces, las condiciones son un poco más intuitivas de cómo tomar una imagen. Esta es una imagen tomada con una cierta iluminación y ahora yo artificialmente apagué todo o bajé un poco la característica de la cámara. Una cosa que uno puede ver acá, y entonces la imagen se ve bastante mal. Lo primero que uno puede notar es, fíjense, en una región, por ejemplo, por acá, que hay un granulado. Un granulado, o sea, por ejemplo, acá también. El color no es uniforme.
voy a comparar con la otra imagen. Si me deja esto. Acá, si está eso, es un poco más tenue. ¿Está bien? Y ahora tengo otra imagen, todavía con menos luz. Y el granulado ese se hace más notorio. Eso tiene que ver con el ruido del sensor. Esto es una cámara, esto está tomado, ni me acuerdo, está tomado con una cámara bastante buena, pero que o sea, lo que hace para compensar la falta de luz es aumentar el tiempo de exposición. Cuando uno aumenta el tiempo de exposición de la imagen, lo que está también, o sea, cada píxel, cada sensor de cada píxel tiene un ruido eléctrico. O sea, ruido. Entonces, si yo tomo una foto digamos, con la cámara tapada completamente, yo debería obtener un cero absoluto, o sea, una pantalla que todos los píxeles en cero. Bueno, eso no ocurre. Los píxeles tienen ruido, o sea, es ruido eléctrico, así como cuando yo enchufo un cable BNC al osciloscopio. No veo una línea plana, si lo pongo en la escala más baja, no veo un cero absoluto, sino que veo ruido, veo un montón de porquería. Eso también aparece en cada píxel como detectado. Entonces, si yo dejo mucho tiempo digamos, ese sensor del píxel abierto, registrando cuentas de luz o lo que sea, voy a tener un número de cuentas, o sea, un tono de gris que tiene alguna distribución así de Poisson o algo. Va a depender de la cantidad de ruido que yo estoy mirando. Y eso es un fondo que afecta a la imagen. En este caso claramente le afecta, porque se ve la escala haciendo un poco de fuerza, pero también tengo un montón de ruido. Y entonces ahora esta última imagen es una imagen que está pasada para el otro lado. Si se ve en esta mancha que está acá, esto probablemente esté totalmente saturado. Pero bueno, a mí no me importa tanto que esto esté saturado, porque yo no quiero mirar nada ahí. Yo lo que quiero es, en el fondo, no lo dije, pero se imaginaban que yo lo que quería hacer era registrar de nuevo estas linitas. ¿Está bien? Y estas, bueno, no sé si están saturadas a priori o no. No sé si todos los canales están saturados, pero acá lo veo esto, digamos, ya intuitivamente se ve mucho mejor que acá. Entonces, eso es una idea de para dónde uno quiere ir con estas cosas. Depende un poco, o sea, si hay una parte de la imagen que esté saturada, yo no quiero sacar una foto bonita de un paisaje, por ejemplo, donde me interesa que no haya partes saturadas en este caso. Puedo digamos, vivir con esta parte sobreexpuesta, pero, digamos, el precio que pago es que tengo o sea, la ventaja que tengo es que tengo mucha mejor resolución acá. Fíjense que el ruido del que yo les hablaba está mucho más atenuado acá. No me cuesta ver ese granulado sobre esta región. ¿Está bien? Esto uno lo puede poner en números, y también es un script bueno, está en MATLAB y está también en Python dando vuelta por el repositorio ese. Bueno, esto está acá. Tengo la captura, las 4 imágenes son la captura 1, 2, 3, 4. Si yo me quedo con, acá lo que estoy haciendo es levanto la captura, me quedo con el frame verde y la roto 4 grados, como para mirar un poquito de eso. Bueno. Y lo que hago es una imagen, o sea, es lo mismo de siempre, ¿no? Pero yo para mirar un poco cuál es lo que voy a hacer en la última línea, en esta que está marcada acá abajo, es tomar un perfil de las linietas. Esta vez no quiero medir nada, sino quiero ver cuál es el contraste que tengo entre la zona, digamos, donde no están las líneas y las que están las líneas. Cuando mi computadora se digne, me va a mostrar estas figuras, hopefully. Yo lo que quisiera, independientemente de que sean las líneas esas o lo que sea, es en la zona de interés tener el mayor contraste posible. Fíjense. Si pudiera mover esta imagen. No la quiero cerrar. Ahí. ¿Está bien? Este es el frame verde de la primera imagen, de la 1, que era la que parecía más razonable, no estaba ni saturada ni no saturada. Y esta es una línea en el píxel 500, por acá. Entonces yo tengo
podemos mirar, o sea, tengo el fondo ruidoso en el valor del gris 70-75 y los fondos, o sea, las líneas, en 30. O sea que tengo acá de contraste unos 40 píxeles, 40 tonos de gris para definir las líneas. Acá las líneas están definidas, no hace falta mucho más, pero ¿qué pasa si yo hago lo mismo con el color rojo de eso, de la misma figura? Acuérdense que el calibre era medio verdoso. Bueno, el canal rojo se ve un poco peor, porque no hay tanto rojo en esa imagen. Y fíjense ahora, el fondo está en 40 y las líneas están en 20, o sea, bajé a 20. No importa, para esta aplicación que yo estoy tratando de hacer ahora, me alcanza y me sobra. Pero algunas cosas a lo mejor no son tan sutiles, no están tan bien marcadas, entonces hay que elegir un poco cuál es el nivel, o elegir un poco la matriz dentro de lo que da la imagen, y elegir la exposición. La exposición obviamente hay que elegirla en el momento que uno mide. Después ya no sirve. Miremos un poco qué pasa con la figura 2, que es una de las que estaba menos expuesta. Bueno, y acá la cosa ya se está complicando un poco. En algunas es siempre lo mismo, sobre el píxel 500. Tengo algo así como 10-15 píxeles de contraste entre el fondo, que es muy ruidoso, y a veces se confunde. En algunas zonas están claras y en otras no. ¿Está bien? Y esta es la que estaba estaba subexpuesta, pero no tanto. Si yo elijo la 3, y en el mejor de los canales, que es el verde, bueno, está acá. Es la mejor de los 3 frames de la imagen 3, la menos expuesta. Acá ya, bueno, a priori no sé cuáles son los milímetros y cuál es ruido. Y veamos un poco, entonces veamos la última, la que estaba bien sobreexpuesta. Bueno, este es el canal verde, puede ser que esté muy sobreexpuesto. Fíjense que acá llegué a saturar. Esto básicamente está saturado. Llega hasta los 250 nivel, o sea, digamos, a la saturación del sensor. Y entonces tengo, sin embargo está bien, esto tengo casi 100 píxeles de registro para las líneas. A lo mejor esto es demasiado, y miremos el rojo, que siempre era un poco más tenue que los anteriores, o sea, no había tanta... Bueno, y acá tengo, no está tan bien, pero es más o menos parecido. Tengo casi 80 píxeles de contraste entre el fondo y la línea. ¿Está bien? Entonces, estas cosas ayudan un poco en el momento de tomar las imágenes. Miremos un segundo ejemplo. Esto ya tiene que ver más que ver con lo que van a hacer ustedes. Antes de que te vayas de ahí, Richie, por ahí una cosa que está bueno sí. remarcarles, que hay una cantidad que seguramente vieron en distintos momentos nombrar y que apareció en la característica de los equipos, que es lo que se llama la relación señal-ruido, que aparece en general con las siglas en inglés, que es Signal to Noise Ratio, SNR. Y una pregunta que uno se podría hacer es, ¿cuál es acá la relación señal-ruido? Fíjense que el ruido, ustedes lo pueden ver de distintas maneras acá. Si ven en la parte saturada, por ejemplo, entre las coordenadas más o menos entre el 50 y 150, ahí ven un poco la estadística del ruido en algo que debería ser constante. Entonces el ruido que tienen ustedes, que es ese granulado del que les hablaba Richie, es más o menos de unos 10 valores enteros, ¿no? Digo, de los enteros con los que estás registrando la luminosidad, hay un ruido de más o menos 10, que también lo ves en el ruido cuando ves todos los otros picos, toda la estadística, qué es lo que pasa tanto en esos picos abajo como arriba, ahí ves el ruido. Entonces, la estadística de qué pasa con eso es el ruido. Y la señal es la amplitud que les estaba marcando Richie, ¿no? Entonces la relación señal-ruido en este caso sería más o menos la diferencia entre 60 y 140, que es 80, eso es señal, y la amplitud del ruido, que es más o menos estos 10. Y acá tenemos una relación señal-ruido
más o menos de 8, ¿no? Una cosa así, podrías decir. Sí, poner grosso modo Grosso modo, 10. ¿no? Uno Sí. puede calcularlo con cuidado. Uno puede justamente hacer estadística del ruido y hacer estadística de cuánto es la señal que tiene uno en general. Una relación señal-ruido mayor a 1, en general ya es algo que te permite decir algo sobre una medida. Menor que 1, ya, y cuanto más Estamos grande, mal. por arriba de 1, mejor, ¿no? Sí, genial. Eso me viene bárbaro para comentar el Y, próximo ejemplo. Dime. y sí, el ruido uno lo puede sacar o tomando. Uno siempre tiene que quiere estimar el ruido, tiene que hacer una medición inteligente para hacer el ruido, para determinar cuál es ese fondo de ruido. En este caso podría ser, por ejemplo, justamente eso, agarrar y decir una zona donde vos decís, esto es plano, esto debería ser constante, y entonces estudio la estadística, estudio la desviación. Justamente, yo pensaba que esto era una línea constante, pero no es una línea constante, hay una desviación de eso. Claro. Mirar cuál es la estadística de píxeles, por ejemplo, en esta zona que acabo de marcar, que parece ser plana, digamos, en la imagen. O sea, yo podría hacer también con una zona acá, pero no tiene nada que ver con el fondo que yo tengo en donde quiero medir, que es por acá, ¿no? Y después otra cosa que, digo, esto que estuvo mostrándoles Richie era demostrativo, digo, por ejemplo, si uno hubiese querido, porque una cosa que se pueden preguntar es como, en la imagen de peor resolución, uno con el ojo ve las liñitas igual, pero al haber hecho solo un corte por una dimensión, uno está tomando poca información de esa imagen. Digo, claramente de esa imagen había más información para levantar. Si uno sumaba filas o promediaba de alguna manera, uno puede mejorar esa relación señal-ruido. Creo que la 3 es la más fea, ¿no? Sí, la 4 es la peor, pero claro, exacto, es como, bueno, esto es como demasiado, acá no se va a ver nada, vamos a poner acá. ¿Es la 4 o la 3? La peor. No, tenés razón, es la 3, sí. Sí. Es verdad. Sí, uno podría decir, por ejemplo, de esta, para cuando aparezca, miro el gráfico y la amplitud de la señal parecería ser comparable a la amplitud del ruido, sin embargo, mi ojo de la imagen completa logra distinguir esas rayitas, en que si uno quiere distinguir dónde están esas divisiones acá, y en este caso es porque uno está descartando un montón de la información que está en la imagen, ¿no? Al tomar solo, digo, al hacer ese Claro. gráfico de la figura 23. El ojo es mucho más hábil o sea, el perfil de una línea acá. Sí, además tiraste un montón de información al haber hecho nada más un Claro. corte, que a veces te puede servir, a veces puede ser suficiente, pero en esta imagen podría haber maneras más, Claro. más Fíjense. completas de tomar esa información, ¿no? Hagamos una cosa. Eso está bien, eso. Yo acá lo que estoy haciendo, en el gráfico 2D que está acá, es tomar solamente una línea. Pero hagamos así. Vamos a poner esta cosa. No, vamos a poner otra letra. Esto sea... Me voy a quedar con la línea 500, pero 10 píxeles para arriba, más o menos, y 10 píxeles para abajo. Perdón. ¿Está bien? Ahí Esto Facundo. ahora... Sí. Sí, ¿qué dice Facundo? No, estaba preguntando justamente esto. Creo que esto que está escribiendo Richie, por ahí te ayuda a entenderlo un poco. Bueno, uso herramientas de MATLAB, pero estas cosas son todas de Python. O sea, acá lo que elegí no es una línea de la imagen, sino un rectángulo. Y lo que voy a hacer es sumar en la dirección vertical, o sea, promediar si se quiere, me falta dividir, pero es como promediar sobre todas esas líneas. O sea, sumar columnas, en MATLAB creo que es la suma del vector, y si yo le pongo 1 acá, lo suma con respecto a la primera coordenada, o sea, suma estas 10, y si yo le pongo 2 acá, me va a sumar sobre todas estas otras. O sea, en un caso obtengo un vector que tiene, en este caso, ¿no? El que yo creo que estoy escribiendo, voy a obtener un vector que tiene todo el largo de la imagen,
sumando estas 10 líneas en este sentido, y en el otro caso tengo uno que no tiene mucha información, que es un vector de 20 filas, que lo que hice fue sumar todas estas en este lado, de este lado. Esto debería darme eso. Y entonces acá No, QQS, sí, perdón. bueno, sorprendente, ¿verdad? Entonces ahora gané, o sea, lo que hice fue promediar, que es un poco lo que el ojo, no es que está promediando, pero el ojo, si yo mirara una sola de estas líneas que los que veíamos antes, es difícil reconocer ruido de otra cosa. Pero si yo me doy cuenta que acá hay líneas y están extendidas espacialmente, puedo usar esa extensión espacial para promediar. ¿No? Entonces acá obtuve la información, o sea, esto a veces esa operación se llama binning. Bin es como un cesto que estoy tirando en el cesto del fondo de la fila toda la información de esta columna. ¿Está bien? Es sumar todas. Y ahí, bueno, esto mejoró un montón. Antes no se veía nada ahí. ¿Está bien? Bueno, entonces eso es una herramienta. Si yo tengo información en una imagen que está medio, si quieren, desparramada en una dirección, que hay como una especie de simetría de traslación. En este sentido, acá yo me puedo mover para arriba y para abajo unos varios píxeles y tener la misma información. Bueno, entonces lo que puedo hacer es sumar todo eso, como mínimo. Es importante que la imagen esté rotada en el sentido correcto, porque si esto está inclinado, cada píxel va a estar desplazado respecto del otro y me va a quedar una cosa medio desparramada. Pero si acá está derecho, que bueno, está porque yo lo hice antes, puedo aprovechar esa redundancia, si se quiere, de la información. Bueno, y... Carolina, para responderte qué es lo que sumó, lo que hizo fue un recorte horizontal de la imagen y la sumó en dirección vertical, ¿no? Como que colapsás toda esa información de la columna, vos tenés una matriz y la sumó acá en una dirección, en una fila. A ver si me sale. Lo que hice fue, en vez de tomar una sola fila, tomé estas, o sea, me quedé con esta cosa. Más o menos son 20 píxeles de alto y bueno, todo el largo de la imagen. Y lo que hice fue decir, o sea, sumar cada columna de esta matriz. Imagínate que esto es una matriz de muchas columnas y 20 filas. Entonces sumé todo esto en un elemento acá, sumé todo esto en un elemento acá. Entonces acá abajo tengo una fila que es la suma en una dimensión de este objeto. Por eso lo puedo graficar, porque es graficar en 2D, en un dibujo común, porque tiene el mismo tamaño que el vector que yo quería graficar antes, ¿no? Bueno, me quedó la línea ahí. ¿Dónde está el chat? ¿Se entendió? Ah, sí, ok. Acá Cristian escribe cómo es el zoom, claro, suma sobre un vector A y el eje, bueno, es así directamente. Axis 1 es una dirección y axis 2 es en la otra dimensión. Es como que colapsa todo a una dimensión, la que vos le elijas, sumando. Bueno, claro, el detalle, obviamente, fíjense que esto es más de 255, ¿no? Porque, bueno, justamente estoy sumando. Si yo quisiera el promedio, divido por cuántas filas sumé, son de la 90 a la 510, si divido por esos 20 o 21 números, debería tener un promedio. Para el diámetro de la moneda, ¿te hubiera venido bien? Sí. Bueno, claro, 3 o 4 píxeles podés sumar. En la moneda porque es redonda, ¿no? Ahí no, si sumás muchos, te parecen la circularidad de la moneda. Pero si la imagen tiene mucha definición, podés sumar varias de esas. A Santiago le conté. Bueno, y terminamos con esto, mostrando un ejemplo un poco más concreto más parecido, más que concreto, esto era bien concreto, más parecido a el problema con el que ustedes se van a encontrar. Las imágenes que tienen ahí ya están como están, pero bueno, estas son las cosas que hay.
acá en este script lo que hay es un cálculo de un patrón de difracción de Fraunhofer, con parámetros realistas, digamos. Esto está o sea, la longitud de onda es la longitud de onda de un láser de helio neón, que son 633 nanómetros. Tiene una rendija de 10 micrones y 10 centímetros de la distancia de la rendija a la pantalla. Bueno, y entonces acá está definido cuál es el tamaño físico de la pantalla en Z, y el patrón de difracción, si miran esta expresión que estoy marcando acá, es el seno del argumento pi por A por X dividido L y Z, es la expresión que está en la guía, al cuadrado dividido X, seno de X al cuadrado sobre X al cuadrado, en intensidad, ¿no? Tiene un valor acá agregado de A, que es la intensidad. Entonces, en principio, si yo pongo, vamos a poner, vamos a poner estos números en 0. Me va a insultar. No, lo tengo que correr. Ejecuto esto. Y le estoy agregando, o sea, el patrón de difracción es esto, pero nunca yo tengo una imagen con solo el patrón de difracción. Siempre hay más cosas. En principio, uno cuando grafica, grafica. Bien. Por ahora préstenle atención a la parte de arriba de la imagen, ¿no? La segunda ya vamos a ver qué es esto. Bueno, perfecto. Acá está el patrón de difracción que uno espera encontrar, que es el patrón, la curva teórica, ¿no? Pero bueno, la realidad nunca es tan amable, porque en general cuando uno toma una imagen, tiene un montón de problemas. Tiene, por ejemplo, fondos. Supongan, si yo no oscurezco todo, sobre la pantalla donde la que estoy tomando las cosas puede tener un fondo. El fondo que yo estoy poniendo acá es un fondo constante, pero además con una especie de diagonal. B me marca una especie de diagonal en algún sentido. Vamos a ponerlo así. Bueno, está bien, entonces sigamos mirando la imagen de arriba. Ahora, yo de todo el rango que tenía acá, que eran, no sé, 100, la altura del patrón de difracción iba de 0 a 100, ¿no? 100 es esto que está acá. A es 100. De esos 100, ahora estoy agregándole un fondo que tiene una parte fija y una parte, fíjense que esta parte está más baja que esta. Eso tengo iluminación que no es uniforme en toda la pantalla. Eso me puede complicar las cosas. En este caso es leve, pero podría ser peor. Bueno, y lo que falta agregar acá también es este tema del nivel de ruido, ¿no? Cada imagen, o sea, las cámaras, cualquier sistema de adquisición tiene un ruido. Estoy agregando ahí un ruido de algo, un valor a un ruido aleatorio. Bueno, eso me va a aparecer. Es un poco, o sea, eso enmascara un poco las cosas. Seguimos mirando arriba. Ahora, ¿qué es lo que está dibujado abajo? Bueno, acá arriba yo tengo la cantidad, o sea, es lo que está directamente la cuenta que acabo de hacer. Es el patrón de difracción con sumadas las cosas, sumado el fondo más este ruido. En la imagen de abajo, lo que me muestra es eso mismo, pero pasado a niveles de gris. Y los niveles de gris, los 255 niveles de gris que toma cada una imagen. Y bueno, en este caso yo tengo suerte, bueno, o no, pero está todo el patrón, ¿no? Todo el patrón de difracción. Pero si yo lo que tengo, o sea, si yo saturo, el problema que tiene esto
es que si yo trato digamos, de usar todo el rango, esto me va a quedar, no sé si se ve acá. Vamos, voy a poner la lupita de esto. Sí. Bueno, acá se supone que tiene que haber un máximo. Acá hay que adivinar otro y acá hay que adivinar otro. Y lo que hay que encontrar son estos mínimos, ¿no? Este. Esto se complica bastante, con un nivel de ruido que para la imagen en general es bastante aceptable. O sea, me diría, bueno, no está mal lo que quiero ver, no es tanto ruido. Pero el contraste que tengo entre este máximo y este es enorme. Bueno, pero de nuevo, entonces uno, ¿qué es lo que quiere hacer? Yo lo que quiero es resolver en una imagen estos mínimos. No me interesa o sea, me interesa tener la forma completa, o sea, registrar esta intensidad, o puedo, digamos, saturar esa parte. Entonces hagamos así, vamos a poner que la intensidad del patrón sea 500. Bueno, entonces tengo el mismo ruido, el ruido tendría que aumentarlo. Para ser honestos, aumentemos el ruido 5 veces, ¿no? Si yo aumenté esos 5, esto es 25, para que quede parejo. Bueno, ahí soné, ¿no? Me parece, no, el ruido, no, eso no está bien. Yo tengo que dejar el ruido del detector. Entonces, con el mismo nivel de ruido del detector, yo ahora lo que tengo en la imagen de abajo es, o sea, la cámara empezó a medir y cuando llegó a la intensidad que era enorme, saturó. Entonces, lo que voy a ver es en el máximo central, es una intensidad saturada. Que bueno, si yo quiero una imagen de todo el patrón, no está bueno, porque eso está plano. Pero a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesaba, no hay que olvidarse, me interesa es la posición de estos máximos, ¿no? De estos mínimos, perdón. Esta. Y yo eso lo único que hice, o sea, es o aumentar el tiempo de exposición, o en todo caso iluminar un poco más, sacarle filtros a la radiación, a lo que está llegando a la pantalla, aumentando la cantidad de luz. ¿Está bien? El ruido es el ruido del detector, y si yo en principio no cambio el tiempo de exposición, no debería cambiar. Entonces, con el mismo nivel de ruido, tengo un poco más de precisión acá, a costa de saturar el centro. ¿Está bien? Bueno, este programita y su versión en Python se lo dejamos ahí para que jueguen. La idea no es que haya que hacer nada con esto, es por las dudas un poco para ver cuáles son los efectos de fondos y ese tipo de cosas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le agrego a la imagen, o sea, si tengo un fondo muy desparejo, si tengo esto que se mueve así? O sea, una parte de la imagen recontra... Uy. Bueno, esto era, bueno, acá, vamos a poner acá 100. ¿Está bien? Esto es o sea, el mismo patrón, pero ahora el fondo desparejo está muy exagerado. Acá la pregunta es si los mínimos están en las mismas posiciones que uno cree o hay otro problema. Pero bueno, eso es para que se fijen ustedes si cuadra el caso, pero la idea es que trabajen no sobre estas cosas simuladas, sino sobre los datos que están ahí dando vuelta. Esto es lo último que tenía para mostrar así que si respondemos preguntas y dudas en general hasta las 12 y algo. Dejo de compartir acá. Yo podría, de hecho... agregar. No, más que nada, sí, pero a modo de pregunta y también para traerlo a Darío, que es un experto en cámaras y en CCDs. Y una pregunta que podría hacerse uno es: ¿por qué no sobresaturo brutalmente? Digo, ¿hay algún problema con sobresaturar brutalmente? Vos podrías decir, lo único que quiero es mínimos. Entonces lo único que me tengo que asegurar es algún piso de ruido de fondo y después sobresaturar. ¿Hay algún problema en el sistema de detección en sí? Porque ahí vos estabas recortando nomás, ¿no? Digo, este es un ejemplo que estábamos haciendo. Claro, es muy era como una... ¿Hay algún problema en ese recorte?
Yo lo que sé es que con algunos detectores de estos hay un problema que se llama, bueno, en inglés se llama streak, ¿no? Es como un fantasma. Ujú. Que probablemente ustedes lo puedan ver si, por ejemplo, tratan de agarrar con el celular. Bueno, debe tener bastantes algoritmos de corrección eso. Las cámaras de los celulares son cada vez mejores. Pero sí, apuntarle a una cosa muy brillante. Sí, Strike of Smear también, ¿no? No sé, Sí, bueno, no me sí. acuerdo. Se hace un halo, ¿no? ¿Eso querés decir? Más que un halo, Se te puede hacer un halo y eso genera un problema óptico de las cámaras, que si Sí, tenés mucha luz claro. empezás a tener dispersión en los distintos elementos ópticos, pero una claro. cosa típica que se hace es una línea o vertical o horizontal, dependiendo de cómo funciona el sensor. Cuando lo pones a una luz, en general aparece una línea, y es que al haber cargado esos píxeles tan brutalmente con fotones, luz o cargaste tanto de carga carga, eléctrica. cuando estás leyendo esa carga queda distribuida toda en la dirección de lectura. Sí, se puede hacer una cruz también, me parece a veces. Ujú. Si a eso te referís. Sí. Y hay quizás, en Dale. general, para entender la cantidad de cosas que pueden pasar si uno pone mucha luz, es pensar que en el fondo cada uno de esos píxeles donde uno después lee la imagen, son pozos de potencial que se llenan de electrones, ¿no? Está pasando alguien vendiendo fruta o no sé si comprando muebles por la puerta de mi casa. Es el mismo que pasa por casa. Sí, Siempre tuve estamos muy miedo de que cerca. pasara eso. En tu casa también. Pasó hace 20 por acá, así que está bien, tiene sentido. Es el mismo. O sea que un día lo paré y le dije, Flaco, te pará. pido por favor que no grites más en la puerta de mi casa. Dice, no, yo no soy. Y ¿Qué no vas a hacer? pues se lo dije, le pedí que no lo haga en la semana por lo menos, que lo haga solo el fin de semana. Y después me dijo que él solo pasaba el fin de semana y sigue siendo el mismo. O sea, está claro que hoy es el mismo tipo. Bueno, no, el comentario es que todas las cámaras estas tienen píxeles y los píxeles son pozos de potencial donde uno atrapa los electrones producidos por los fotones que le llegan, ¿no? Llega un fotón, arranca un electrón y ese electrón queda atrapado en ese pozo. Entonces, todos los efectos que estamos comentando son una consecuencia de qué pasa con ese pozo cuando se lo llena demasiado. Una es que si uno pone mucha luz, el pozo se llena de electrones y rebalsa. Entonces podría pasar con mucha luz que se desparrama, claro. O sea, sale como si fuera agua de un pozo y los electrones de ese pozo que ya se llenó. Otra, como decía recién Cristian, es que uno después quiere mover esa carga de un lugar al otro. En algún momento, quizás más cerca de las prácticas especiales, vamos a hablar de cómo es ese proceso, pero no es lo mismo mover 10 electrones, 100 electrones que 50.000 electrones. Entonces hay algunos electrones que quedan atrás. Y eso de quedar atrás es lo que se llama, si buscan algo de CCD van a leerlo como Charge Transfer Inefficiency, que es la ineficiencia para mover la carga, y entonces queda una cola, como una estela, que es producto de los electrones rezagados en el movimiento de la carga para adelante. Otro efecto que también se ve es el crosstalk. Si hay mucha carga en un píxel, el amplificador que uno usa para leer esa región del CCD puede equivocarse cuando lee otra región del CCD. En general es un efecto muy chico, de 1 en 10.000, pero manejar mucha carga para el sensor trae muchos problemas. Estos son los más comunes, pero hay otros, al punto tal de que si tiene tensión y uno lo ilumina mucho, se puede romper, y se pueden romper cosas muy caras. Hago un comentario muy breve sobre esto. Uno de los telescopios más grandes que se armaron para astronomía con CCDs, se armaron usando CCDs de ultra calidad y que, bueno, es un proceso muy largo el armado de eso, ¿no? Bueno, resulta que todo eso se hizo a oscuras en un laboratorio en Estados Unidos y se llevó el detector al observatorio donde había que montar Toma, papá. Gracias. Se llevó al laboratorio donde lo tenían que montar y como prueba, los que lo usaron abrieron el telescopio un día de luna llena y apuntaron a la luna. Millones de dólares en una sola imagen se perdieron. Y eso es justamente por haber iluminado de más un CCD con tensión. ¿Sí? Hay muchas historias de esas. Otros que se iban rompiendo y no entendían bien por qué se rompían, y tenía que ver también con la cantidad de luz que les llegaba. O sea, hay que ser muy cuidadoso cuando uno ilumina un sensor de estos, que uno está acostumbrado a un CMOS, que es lo que tienen los celulares,
en donde ese riesgo es muchísimo menor. Pero ya en algún momento más adelante en la materia vamos a charlar con más detalle de esa tecnología, ¿no? También hay otros problemas que son como más del software, ¿no? Hay muchos de estos, sobre todo de los celulares, hay compensaciones automáticas de ganancia y ese tipo de cosas. O sea, yo puedo hacer que la eficiencia, o sea, la sensibilidad de los píxeles cambie, o sea, cambiándola con... Es lo que equivalente al ISO, ¿no? En una cámara de fotos, en los celulares más o menos casi todos tienen ese tipo de cosas que se puede cambiar manualmente. Uno tiene una opción de cambiarlo manualmente o está la opción automático. Y sobre todo, por ejemplo, las cámaras de peor calidad, que son estas, las de las compus, o sea, las webcams, esa característica es dinámica y la está ajustando la computadora todo el tiempo. Es una cosa que a veces si uno quiere tomar una imagen, si querés, científica, o de algún tipo, manteniendo los parámetros iguales de una situación a otra, es casi imposible, porque la cámara va a ajustar las ganancias, incluso a veces tiene ganancias que no son lineales en función, para distintos rangos usa distinta ganancia, para asegurarse que aplana la curva, que las zonas las zonas que tienen mucha luz les baja la sensibilidad y las otras no, que termina deformando todo el perfil de intensidades. O sea, es una cosa que al ojo no le molesta mucho, pero si uno quiere usar la cámara esa para tener algún tipo de linealidad en la respuesta de intensidad, va mal la cosa. Sí, preguntan efecto túnel. Túnel, sí, bueno, se llama crosstalk, ¿no? Entre sensores, ¿no? Entre Claro, los píxeles. un túnel cuántico puede que tenga lugar, pero en general eso pasa cuando, o sea, si el pozo de potencial es muy grande, ¿no? Es un pozo infinito para la carga. Entonces la probabilidad de efecto túnel es básicamente cero. Si aumentás mucho la cantidad de carga, y creo que a eso va tu pregunta, Martín, corregime si me equivoco, al punto tal de que estás muy cerca de una zona en donde tunelear ya no sea tan poco probable, entonces en principio, yo diría que sí, es un efecto que habría que contemplar, pero lo que va a pasar es que los compañeros de esos píxeles también van a estar sobresaturados, con lo cual el rate de electrones que se mueven a píxeles vecinos por efecto túnel es completamente despreciable frente al número de electrones que hay por píxel. Entonces sería muy difícil verlo en esas situaciones. Lo que uno podría hacer, sí, es modificar la tensión que determina el pozo de potencial de cada uno de esos píxeles para favorecer un proceso como este. Y en general una cosa que pasa es que para ver efectos como el efecto túnel y que sea más grande que otros efectos, como por ejemplo el que se produce por el salto aleatorio dado por la energía térmica que tiene un electrón, tenés que reducir el nivel de impurezas en el silicio, tenés que llevarlos a temperaturas muy bajas. Para ver estos efectos cuánticos hay que tener un montón de cuidados para que no sean enmascarados por otros efectos más clásicos, estadísticos, que tienen que ver con agitación térmica, ruido, impurezas y demás. Ahí lo que preguntó era sobre... Dice que sí, es cierto, hay problemas de efecto túnel cuando se fabrican procesadores. Lo que pasa es que la miniaturización de un procesador está en órdenes de magnitud de tamaño bastante más chicos que por ahora, ¿no? Que un sensor. Los tamaños de las pistas y de los objetos andan por no sé si las decenas, algunas decenas de nanómetros para los procesadores. Y ahí obviamente esos efectos de efecto túnel son más probables, porque es todo más chico. Está del orden del tamaño de la nube del electrón ahí. Y en los sensores creo que andan por el micrón. Las dimensiones de sensores CMOS SD son de micrones. Eventualmente, si uno miniaturiza, hace una cámara de no sé cuántos megapíxeles que tiene de tamaño físico, no sé, unos pocos micrones en total, cada píxel va a tener ese tamaño, pero no sé si eso ni siquiera es posible o no. Como un último comentario, y yendo un poco por otro lado, quería volver sobre una cosa que estuvimos hablando hace un ratito,
Voy a compartir muy rápido esta única imagen. Esta es una de tantas imágenes que tienen ustedes como patrones de difracción, y justamente si ustedes lo quisieran simplemente fuera para sacar los mínimos, tomaran bueno, ponerle que eso fue recto, tomaran un corte así, mejor que no lo tomen con esa comba. Creo que en líneas. Se están perdiendo un montón de información que hay en la imagen, ¿no? Tomar solo un corte así y no tomar es descartar la información que hay acá y descartar la información que hay acá. Si hacen las cosas de manera piola, por ahí pueden o simplemente sumar una sección central donde se mantiene constante, o ver si se ingenian de alguna manera para tomar aún la zona en la cual ya la intensidad empieza a bajar hacia los costados. El procesado de estas imágenes está el desafío de la práctica de hoy, ¿no? Y bueno, como un comentario ya sobre la entrega. Esta es la primera entrega que se parece más a un informe de los que uno está acostumbrado a entregar. Yo lo que la sugerencia es que háganlo, pueden hacerlo en el formato parecido a un informe. En la introducción, háganla lo mínimo, lo más corta posible. Si quieren, hagan alguna introducción al método que van a usar o alguna característica del experimento, pero bueno, eso no hace falta que sea muy extenso. ¿Está bien?